Bienvenido una vez más a otra sección del curso Paneles Solares. En esta sección vamos a repasar los principios eléctricos, la cual es un fundamento para entender las especificaciones técnicas de los módulos fotovoltaicos, correcto, y sus conexiones. Esta es la parte número 1. Vamos a repasar estos conceptos, aunque la mayoría de los inscritos ya son técnicos superiores, ingenieros, otros son bachilleres, otros son públicos en general, no importa. La intención es que todos nos igualemos en el conocimiento. Ok. La electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la atracción de cargas negativas o positivas. ¿Cuántos recuerdan la ley de las cargas? Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Ok. Puede hacer funcionar desde pequeños equipos como radios, celulares y televisores, hasta equipos de gran potencia como motores, refrigeradores, etcétera, entre otros. Por lo tanto, se puede utilizar para iluminar nuestros hogares, transformar productos industrial y agroindustrial, funcionamiento de sistemas de comunicaciones, aumento de la producción, extracción minera, la extracción de hidrocarburos, etc. Ok, ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la tensión, fuerza o presión que ejerce una fuente de energía eléctrica. Su unidad de medida es el voltio, correcto. Ahora bien, el amperaje. El amperaje es la cantidad de carga eléctrica o corriente que atraviesa un conducto. Su unidad de medida es el amperio, que nos dice cuánta corriente circula por los circuitos eléctricos. Ahora, cuando se relaciona la cantidad de carga eléctrica transportada por una unidad de tiempo específica, se habla de intensidad de corriente, que se representa con la letra I. Para calcular el consumo de amperio durante un periodo de una hora se habla de amperio hora. La resistencia es lo que se opone a la circulación de la corriente eléctrica. Se le representa con la letra R. Su unidad de medida es el ohmio. Entonces podemos decir que a mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente. En el caso de los conductores eléctricos, un cable largo y fino presenta mucha resistencia, por tanto, soporta muy poca corriente, mientras que un cable corto y grueso presenta poca resistencia y soporta más corriente. Hay una analogía que nos permite entender un poco más estos conceptos abstractos, conceptos que comparándolo los parámetros eléctricos con los hidráulicos podremos entender un poco mejor. Aquí tenemos un tanque de agua, ¿verdad? Puede ser, bueno, de agua, digamos aquí, porque está de color azul. Tenemos un recipiente, una altura, una salida y un caudal. Entonces, ¿en qué se representa esto con la corriente, con el voltaje y con la resistencia? Bueno, los conceptos podemos compararlo. Podemos comparar los conceptos eléctricos con un tanque de agua. Por ejemplo, el voltaje o la tensión sería como la cantidad de agua dentro del tanque. El amperaje o corriente sería análogo al caudal o fuerza que sale de la manguera. Y la resistencia sería el ancho del tubo o la manguera. ¿Se entendió? Ok.
Vamos a repasar sobre la ley de Ohm. Aquí podemos decir voltaje en este triángulo, voltaje, la I intensidad y la R resistencia. Y ahí decimos voltaje es igual a intensidad por resistencia y su respectivo despeje. Resistencia igual a voltaje sobre intensidad e intensidad igual a voltaje sobre resistencia. La ley de Ohm, nos da la relación que existe entre el voltaje denotado por la letra V, la intensidad de corriente denotado por la letra I y la resistencia denotado por la letra R. Vamos a tener en cuenta estos conceptos. Ahora, este concepto es importante. ¿Qué es potencia y qué es energía? Porque vamos a hablar de vatios. Entonces, ¿qué es el vatio? ¿Qué es el vatio por hora? Es muy importante que tengamos eso. Y aún a la hora de entender nuestras facturas eléctricas, es importante también que tengamos claro esos conceptos. Entonces, ¿qué es potencia? Aquí tenemos otro triangulito. ¿Eh? La potencia es la cantidad de energía consumida o entregada por una unidad de tiempo. La potencia se mide en vatios. Puede denotarse como WATTS o vatio simplemente. Watts o vatio. Y se representa con la letra W. Es importante recordar que los equipos han sido diseñados y dimensionados requiriendo una determinada potencia para su funcionamiento. Esta potencia eléctrica en casi todos los equipos viene expresada en vatios, en watts, que se denota con la letra W. Para medir la potencia se relaciona el voltaje y el amperaje. Potencia es igual a voltaje por la corriente. Utilizando la información sobre la potencia, podemos calcular el amperaje mediante esta fórmula, ¿verdad? Corriente igual a potencia sobre voltio. Y el voltaje igual a potencia sobre corriente. Entonces, potencia igual a voltios por amperio. ¿Correcto? Bueno. Ahora bien, ¿qué es energía? La energía es la cantidad de potencia de los equipos multiplicado por las horas que están encendidos. Su unidad de medida es vatio hora. Se denota con W hora. Para calcular los vatios hora, ¿verdad? La fórmula sería esta. Energía, vatio hora es igual a la potencia por las horas conectadas. Correcto. Entonces aquí vemos en la tabla cómo se calcula el consumo de energía en el mes. Tenemos varios equipos. Los focos ahorradores en la cocina, los focos ahorradores en la sala, focos ahorradores en los cuartos, televisor, DVD, radiograbadora. Potencia que ellos consumen. El foco ahorrador 15, el foco ahorrador en la sala 15, el televisor 80 vatios, dividir 15 vatios, la grabadora 25, tenemos la cantidad. De las 24 horas al día está encendido, por ejemplo, el televisor 3 horas.
Entonces, ¿cómo yo multiplico W hora por día? Simplemente la potencia por las horas que están encendidas. Ahora, en la factura siempre se pide al mes. ¿Cómo se calculan los W hora al mes? Se calcula multiplicando la potencia de cada aparato por las horas al día que es utilizado. Correcto. Y se multiplica por 30 días. Y da esto. Hagan esos cálculos como tarea y me lo pasan, pero a mano, de cada uno. Bueno, estamos repasando porque más adelante vamos a usar esa potencia, estos conceptos, para poder entonces también dar soluciones a nuestros clientes al trabajar en una empresa fotovoltaica. Chao, chao y hasta la próxima sección.